segunda presentación será de Luis Fernández Luque sobre las herramientas de salud digital que pueden marcar la diferencia clave en terapias del trastorno de crecimiento. Muchísimas gracias a todos. ¿Me escuchan bien? Espero que sí. Bueno, hoy voy a contarles cómo la salud digital puede ayudar en la terapia de hormona de crecimiento. Así que bueno, comencemos con mis declaraciones de conflictos de intereses. La idea del día de hoy es ayudarles a comprender mejor cómo los datos y las soluciones digitales pueden ayudar en el contexto del tratamiento de hormona de crecimiento e incluso a mejorar la adherencia y también cómo podemos desarrollar y adaptar estas herramientas para poder ayudar con el cumplimiento del tratamiento. ¿Puedo volver una para atrás? Antes que nada, quisiera darles un panorama de la salud digital en pediatría. Como pueden ver en la parte izquierda, ya hace más de 10 años, en el contexto de hormona de crecimiento, se tienen inyectores conectados que permiten transmitir datos de las inyecciones para que los médicos puedan ver. También hay aplicaciones móviles que ayudan en el diagnóstico, por ejemplo, algunas condiciones, algunos trastornos de enfermedades raras utilizando la inteligencia artificial. Y también se ha estado trabajando en intervenciones sanitarias digitales con diferentes aplicaciones móviles. Y siempre tenemos que recordar que existen muchas aplicaciones móviles que están utilizando los padres para seguir el crecimiento de sus hijos, con o sin trastorno de crecimiento. Y de hecho, hace algunos años atrás, con el profesor Lamarta de Zaragoza, hicimos una aplicación y encontramos a cientos de niños con trastornos. Y además hay muchas familias que están compartiendo su experiencia con la hormona de crecimiento, el tratamiento y el diagnóstico de las diferentes condiciones. Pueden verlo en YouTube, en Facebook, en Threads, y como muchas familias están utilizando esos canales de redes sociales, también hay personas que están desarrollando intervenciones para poder elaborar estas redes que son como WhatsApp, pero que están en Asia. Tenemos mucha tecnología, pero siempre tenemos que pensar en el viaje del paciente. Y este gráfico que ven acá es de un documento del profesor Dimitri, es un paper y- donde explica cómo diferentes tecnologías se pueden utilizar en todo el viaje de salud en un contexto de terapia de hormona de crecimiento. Tenemos que pensar en el tratamiento temprano, la referencia. Cuando se comienza el tratamiento, es muy importante continuar con el tratamiento, en particular durante la adolescencia. Y también en algunos casos va a haber apoyo adicional que se necesite en la transición al cuidado adulto, si se necesita una terapia a largo plazo. En ese contexto, todas las herramientas que les mencionaba pueden utilizarse y tenemos que pensar que algunas están más dedicadas al cuidado primario en el contexto del diagnóstico, mientras que otros más al cuidado especializado, pero siempre con las familias al centro, porque son ellos quienes necesitan el apoyo para hacer la autogestión. Una cosa que ha estado cambiando en manera bastante dramática en los últimos años es que con las tecnologías más avanzadas con respecto a la inteligencia artificial y también el acceso a los datos, se han empezado a permitir muchas aplicaciones en la pediatría endocrinológica también y también en tratamiento de hormona de crecimiento para poder aprovechar la fuerza de los datos y de la inteligencia artificial para dar soluciones más importantes a los médicos y a los pacientes. Y si les interesa este tema, les recomiendo ver lo que hicieron el doctor Dimitri Savage, donde pueden ver varios ejemplos, porque podemos categorizarlos en tres niveles. Muchas cosas están para ayudar en el diagnóstico.
También tienen ejemplos en el contexto de la gestión de las condiciones crónicas en la pediatría. Y si tienen muchos datos, a veces no se pueden utilizar los enfoques estadísticos tradicionales para poder lograr el conocimiento. Y para eso la gente está utilizando la inteligencia artificial para lograr comprender qué es lo que está sucediendo con estos grandes datos relacionados con la pediatría. Y en las próximas diapositivas les voy a mostrar algunos ejemplos al respecto. Pero antes de pasar a los ejemplos, quiero destacar algo que es único en la pediatría. Cuando tratamos con las condiciones crónicas en pediatría, no tratamos solo la enfermedad, tampoco solo al paciente, sino que es importante comprender al contexto del niño. Hay que comprender si hay un apoyo social, hay que comprender si está relacionado con el ambiente, con el vecindario, prestar atención a esto. Estos son los determinantes sociales de la salud y son muy importantes para complementar los datos que serán generados por el paciente. Por ejemplo, los datos de inyección con el dispositivo conectado, los datos sanitarios básicos, y la importancia de esto es que sabemos que aquellos determinantes sociales de la salud son cosas como género y edad, tienen un impacto en la adherencia. Y también hay estudios que han demostrado que el diagnóstico cambia según la etnicidad y la demografía. Esto es algo entonces a lo que tenemos que prestar atención. En esta diapositiva también pueden ver los determinantes sociales y las regulaciones que pueden cambiar de país a país. Pueden pensar que sea difícil estudiar, por ejemplo, el impacto del tratamiento de la adherencia de la hormona de crecimiento, pero en realidad se puede hacer. El doctor Domenle realizó un estudio con una alta cantidad de datos del tratamiento con inyecciones en dispositivos conectados en muchos países durante el lockdown del COVID-19. Y en ese documento es muy interesante ver porque muestra cómo los cambios en las regulaciones y la dimensión social tienen un impacto en la adherencia, porque la adherencia fue mejorando en varios países durante ese periodo. Esto nos dio así la oportunidad de ver ¿qué es lo que está sucediendo cuando las cosas cambian en el contexto social? Porque se puede ver el nivel de la población. Y este es un modo rápido de comprender los datos del mundo real en poblaciones grandes, que típicamente es algo muy difícil, en particular para algunos trastornos con baja prevalencia. En otro ejemplo, se hizo algo similar. Miraron Finlandia, que tienen muy buenos datos, no solo de la adherencia al tratamiento de los dispositivos conectados, sino también del cribado, del screening. Entonces gestionaron esto con miles de pacientes y empezaron a estudiar cómo los aspectos sociales, por ejemplo, de edad y género, tienen un impacto en el tratamiento y la adherencia. Esa información que viene de una fuente de Big Data puede ayudar a aprovechar diferentes estrategias para comprender, por ejemplo, por qué las niñas pueden tener una adherencia diferente a la de los niños y cómo se pueden realizar estas intervenciones en modo que sean más personalizados para estas poblaciones. Y ahora quisiera darles otro ejemplo de un estudio que hemos hecho en mi empresa en colaboración con el Hospital Miguel Servet, que pueden ver que es un sponsor también con una empresa farmacéutica, ya que hemos unido diferentes fuentes de datos para dar un cuidado más personalizado. Entonces, lo que hicimos fue colaborar con los médicos, darles acceso a los datos de adherencia de las inyecciones a través de un portal web y pudieron identificar a las familias que tenían poca adherencia. Aquellas familias luego se les ofreció una intervención digital para poder apoyarlos con respecto a la autogestión, al bienestar mental de los padres, también ayudar con una mejor relación entre padres e hijos. Después de un tiempo se pudieron ver los resultados para comprobar cuáles fueron los efectos de esta intervención. Y lo que pudimos analizar después de 3 meses fue un cambio en la adherencia. Más del 70% de las familias
pasaron a una adherencia óptima, lo que fue significativo, es lo que pueden ver en la parte derecha. Y también muy importante, como recolectamos también resultados informados por los pacientes, pudimos comprender qué era lo que estaba sucediendo y qué estaba cambiando en esas familias. Vimos que al principio tenían altos niveles de estrés, síntomas de depresión y de ansiedad, y logramos reducir esto en manera dramática. Básicamente lo que hicimos con esos padres fue reducir su nivel de ansiedad y aumentar su nivel de confianza con el tratamiento. Y esto es algo muy importante porque en el momento en el que se cambia la salud mental y la dinámica familiar, es más fácil lograr un cambio a largo plazo. No es un recordatorio, sino que se les permite cambiar cosas. Y esto es algo que ya se ha publicado y pudimos ver cómo unir la tecnología para cambiar el modo en el que se realiza la práctica y poder dar así un cuidado más personalizado. En ese contexto, tenemos que pensar cómo lograr más ejemplos de este tipo. Primero tenemos que crear un ecosistema de valor para las familias y los médicos. Es muy difícil hacer esto porque las informaciones suelen estar en silos y no compartidas. A veces para comprender mejor qué está sucediendo es mejor combinar datos objetivos de un dispositivo conectado con inyecciones y también la salud mental de los padres con los datos clínicos, porque si los datos no están todos juntos, va a ser difícil comprender qué está sucediendo porque se tendrá una visión parcial. En la pediatría sabemos que muchas veces nos faltan datos sobre el contexto familiar, el contexto social, los aspectos de salud mental. Y esto es crucial porque tienen un impacto directo en la calidad de vida y también en la adquisición de comportamientos de autogestión. Cuando hacemos cosas como estos tenemos que tener mucho cuidado porque son complejas y a veces la correlación puede que no sea tan significativa y tengamos que hacer más evaluaciones que sean más robustas, replicar diferentes pruebas y poder obtener el valor formando a los médicos para comprender cómo utilizar estas herramientas digitales para apoyar mejor a las familias. Y otra cosa es que a veces la gente trabaja solo en las soluciones digitales sin pensar, por ejemplo, en la falta de tiempo que tiene el médico cuando está frente a la familia. Y estas cosas hay que considerarlas con cuidado cada vez que se intenta innovar integrando soluciones digitales. Y tenemos un problema grande en el sistema de salud, que es que el nivel de conocimiento y educación de las familias son muy heterogéneos. Entonces, si queremos mejorar los resultados de salud en una población, tenemos que saber que hay algunas familias que tendrán más problemas con la tecnología y en vez de excluirlos, tenemos que darles apoyo adicional. Tenemos que aprovechar y mejorar entonces el conocimiento digital de las familias, en particular aquellos con un estado socioeconómico inferior, tendrán más problemas para adherir a los tratamientos. Y esto es todo por mi parte. Ahora estaré feliz de recibir sus preguntas o por supuesto tienen acá también mi correo electrónico si quieren mandármelas por mail.